¿Qué es una enzima? Una enzima es una molécula biológica de naturaleza proteica que actúa como un catalizador en las reacciones de los sistemas biológicos. Entiéndase por catalizador a una molécula que es capaz de acelerar una reacción química sin ser consumida en dicha reacción y que puede actuar repetidamente. Las enzimas tienen las siguientes características. Actúan en secuencias organizadas, tienen un alto grado de especificidad para los sustratos, catalizan cientos de reacciones graduales que degradan los nutrientes, conserva y transforma energía química y hace macromoléculas biológicas de simples precursores. ¿Cómo trabajan las enzimas? Anteriormente se ha mencionado que las enzimas son catalizadores y además que son específicas y únicas. Esto quiere decir que una enzima acelera una reacción química específica. Las moléculas con las que trabaja una enzima se llaman sustratos. Los sustratos se unen a una región de la enzima denominado sitio activo, formándose el complejo enzima-sustrato. Esta interacción es similar al modelo cerradura-llave, donde el sitio activo de la enzima tiene una forma específica para que un solo tipo de sustrato pueda unirse. En este modelo la enzima y el sustrato no se unen perfectamente, sino que alteran su forma para que puedan conectarse. La reacción final da la formación del nuevo producto. Siendo un catalizador, una enzima acelera una reacción química y además no pierde su forma original. Para entender cómo trabajan las enzimas, veamos más de cerca una reacción en el ciclo de Krebs catalizada por la enzima conitasa. La conitasa se une a su sustrato, el citrato, y elimina un átomo de hidrógeno y un grupo hidroxilo para formar el intermediario cis-aconitato. A continuación, se agrega el hidrógeno y el grupo hidroxilo en diferentes posiciones para formar el producto isocitrato. Dentro del sitio activo, algunos aminoácidos están perfectamente ubicados para reconocer el sustrato y mantenerlo en la posición óptima para que comience la reacción. Algunos aminoácidos están involucrados en el reconocimiento y la retención del sustrato y otros aminoácidos están directamente ubicados en la catálisis. La histidina 101 actúa como un ácido al donar su protón. Gracias al entorno químico de la serina 642, puede actuar como base al aceptar el protón del sustrato. El sitio activo de la conitasa también contiene un grupo hierro-azufre que estabiliza el sustrato electrostáticamente y ayuda a posicionarlo en relación a los residuos catalíticos. El primer paso de la reacción es la deshidratación. En esta etapa la histidina actúa como un ácido y protoniza el hidroxilo sobre el sustrato, lo que le permite abandonar la molécula de agua. La serina actúa entonces como una base extrayendo un átomo de hidrógeno del lado opuesto del sustrato que forma luego el intermediario cis-aconitato. El cis-aconitato se voltea boca abajo y se realiza la reacción de hidratación complementaria. En este paso la histidina toma un átomo de hidrógeno de una molécula de agua que pasa, colocando nuevamente el grupo hidroxilo resultante en el sustrato. La serina luego retorna su átomo de hidrógeno y se libera el producto final isocitrato. Tener en cuenta que se modificó el sitio activo para que pueda conectarse el sustrato con la enzima, de manera que ésta pueda acelerar una reacción química sin alterar el resto de su forma. Durante el curso de la mayoría de las reacciones, se forma un estado de transición y altamente energético a medida que los sustratos se transforman en productos. Una enzima actúa como una plantilla para la reacción. Se une al sustrato y lo mantiene en la posición adecuada para formar el producto. Una enzima también rodea al sustrato con grupos reactivos que estabilizan el estado de transición, haciendo que ocurra más rápido la reacción. Inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a la enzima e interfieren en la catálisis de reacción, provocando la disminución de velocidad mediante interacciones del centro activo u otros centros específicos. Es importante saber que el grado de inhibición depende de la concentración del sustrato y del inhibidor. Inhibidor competitivo. Es un inhibidor que compite con el sustrato y se fija al centro activo de la enzima, impidiendo la fijación del sustrato. Esto ocurre cuando la concentración del inhibidor es mayor que la del sustrato. Inhibidor no competitivo. Este inhibidor no compite con el sustrato, sino que se fija en la enzima de otro centro específico distinto al sitio activo,
modificando la estructura del sitio activo, impidiendo que se forme el complejo enzima-sustrato. Inhibidor no competitivo. Puede combinarse con la enzima o con el complejo enzima-sustrato, ya que no tiene afinidad con el sitio activo de la enzima. A pesar de que no afecta a la afinidad del complejo enzima-sustrato, la reacción no se llevará a cabo de la misma manera como se llevaría con el inhibidor. Por lo tanto, podemos concluir que la reacción no llegará a su velocidad máxima, sin importar la cantidad de sustrato que se adicione. Temperatura óptima. Los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas y por cada 10 grados de incremento la velocidad de la reacción va a aumentar. La temperatura a la cual la actividad catalítica es la máxima es la denominada temperatura óptima y esta es de 30 a 37 grados centígrados. Esta temperatura es para la mayoría de las enzimas. Por encima de esta temperatura, el aumento de la velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de la actividad catalítica y al ser proteínas van a desnaturalizarse. Las enzimas necesitan condiciones óptimas para ejercer su actividad catalítica. La conformación de estas depende en parte de sus cargas eléctricas. Habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. A este lo llamamos el pH óptimo. Y este para la mayoría de las enzimas es de 6 a 8. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo puede afectar drásticamente su actividad, provocando así la desnaturalización de la enzima. Como mencioné anteriormente, el pH óptimo para la mayoría de las enzimas es de 6 a 8, pero este varía para algunas. Por ejemplo, la pepsina, que es la línea de color azul, la ureasa, la de color rojo, y la arginasa de color amarillo. Para la pepsina, el pH óptimo es de 2, para la ureasa, el pH óptimo es de 7, y para la arginasa, el pH óptimo es de 10. Ahora vamos a hablar de los cofactores enzimáticos. ¿Qué es un cofactor enzimático? 3. Un cofactor puede ser un ion metálico o moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas son las coenzimas. Los cofactores son generalmente estables al calor. Dentro de los iones metálicos tenemos magnesio, cobre, zinc, hierro. Y entre las moléculas orgánicas, que son las coenzimas, tenemos NAD, FAD y coenzimas A, B y B12. Vamos a hablar de lo que es la cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. El primer paso es hablar del postulado de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten propusieron que toda reacción catalizada por una enzima ocurre en dos pasos. El primer paso es la formación del complejo enzima-sustrato y el segundo paso es la disociación, cuando ya obtenemos el producto. Entonces, para poder analizar la velocidad en cualquier punto dado o en un punto específico, vamos a asumir que el estado es estacionario en el complejo enzima-sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que la variación de la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces, dicho esto, podemos pasar de que la velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de ruptura del complejo enzima-sustrato. Velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de disociación. Entonces, ¿cómo obtenemos las velocidades? Aquí tenemos que la velocidad 1 de partida de formación va a ser igual a la constante por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato. Pero obtener la concentración de la enzima en este punto es muy complejo, entonces la podemos expresar de la siguiente forma.
si tenemos que la concentración de la enzima total va a ser igual a la concentración de la enzima más la concentración del complejo enzima-sustrato, podemos despejar de esta ecuación, que es lo que está hecho aquí. En este punto tenemos que la constante 1 por la concentración de la enzima, que va a ser la concentración de la enzima total menos la concentración del complejo enzima-sustrato por el sustrato. Eso va a ser igual a la velocidad de formación. La velocidad de disociación va a estar dada por el complejo enzima-sustrato y las dos constantes que alteran la formación. Entonces, multiplicando cada factor, despejando y agrupando términos, tenemos que la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la concentración total de la enzima por el sustrato, dividido por la concentración del sustrato más la agrupación de las constantes. Esa agrupación de términos se la llamó constante de Michaelis-Menten, constante de Michaelis. Entonces, una vez reemplazando esta constante en la ecuación, vamos a obtener que la velocidad formada en un punto, dado que esto es constante, va a ser igual a la velocidad inicial, una velocidad x en un punto dado, por la constante, por la concentración del complejo. Ya. Entonces, si multiplicamos a ambos factores por K2, vamos a obtener en este punto la formación de esa velocidad en el punto dado. Velocidad inicial, denominación. ¿Y qué pasa con este K2 por la concentración de la enzima total? Bueno, lo que pasa es que cuando saturamos al máximo el complejo enzima-sustrato y se satura completamente la enzima, vamos a obtener la formación del producto y la velocidad va a ser máxima. Lo que quiero decir es que esta constante por la concentración total de la enzima me va a dar la velocidad máxima. Entonces vamos a tener que la velocidad en el punto I va a ser igual a la velocidad máxima por el sustrato más la concentración del sustrato más la constante de Michaelis. Esa va a ser la primera parte. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hago una representación gráfica con la velocidad de la reacción con respecto a la concentración del sustrato, tenemos que la velocidad va a aumentar con respecto a la concentración. Y va a haber un punto específico en que el valor de la constante de Michaelis va a ser igual al valor que va a tener la concentración del sustrato, en un punto dado. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Si analizamos con la ecuación que ya tenemos acá arriba, que es la que usamos hace un momento y está aquí despejada, está aquí escrita, ¿qué pasa si la constante de Michaelis es igual a la concentración del sustrato? Reemplazamos. Vamos a tener que la velocidad máxima por la concentración del sustrato más la concentración del sustrato más la concentración del sustrato va a ser igual a 2 veces la concentración del sustrato, ¿no? Entonces, con términos semejantes los podemos simplificar, como tenemos aquí. ¿Y qué va a pasar? La velocidad va a ser la velocidad inicial o la velocidad de x. En ese punto va a ser igual a la velocidad máxima, dividido para 2. Cuando hablamos del perdimiento enzimático que se pueden dar en los alimentos, nos referimos a la coloración marrón que se produce en ellos después de que pueden haber golpes, mala cosecha o algún otro tipo de problema. Entonces, lo que pasa es que la polifenoloxidasa que se encuentra en las enzimas son catalizadas por reacciones que dependen del oxígeno. Estos transforman los fenoles en difenoles, en ortodifenoles, por una hidroxilación enzimática, donde podemos ver que aquí hay una adición del grupo OH, un hidroxilo. Entonces, esto se da en 2 etapas. La primera etapa ya la acabo de mencionar, que es la formación del difenol. Luego, por una oxidación enzimática, que cuando ya sabemos que es por la presencia del oxígeno del aire, pasamos a una ortoquinona. Estas ortoquinonas son aquellas que van a dar un amplio abanico a las especies nucleófilas de la anterior de las células. Esto conduce a la formación de polímeros marrones, que eso es lo que se puede observar en el alimento cuando ya ha pasado cierto tiempo expuesto al aire, como lo podemos ver en el experimento que vamos a mencionar. En esta experimentación vamos a enfatizar en la disminución del pH y comprobar el efecto que tiene para disminuir la actividad enzimática. Lo primero será tener 2 muestras del mismo producto. Una será expuesta al ambiente sin ninguna alteración, mientras que la otra será bañada en el jugo de naranja puro por unos segundos para ver si hay el retardo en la actividad enzimática.
Además, se elaborará una tercera muestra que será bañada en gotas de limón, que es más ácido, y veremos la diferencia en cada muestra. Para la formación del pareamiento enzimático utilizaremos una manzana, una naranja y un limón. Los pasos serán los siguientes. 1. Preparar 2 ml de extracto de naranja. 2. Preparar 2 ml de extracto de limón. 3. Cortar por la mitad una manzana y retirarles el corazón. Mantener a temperatura ambiente. 4. Una mitad de manzana exponer al ambiente y la otra mitad sumergir en el extracto por 30 segundos. 5. Cronometrar y observar. 6. Anotar los cambios observados desde el inicio del proceso. Veamos qué ocurre al cabo de 10 minutos de haber expuesto las manzanas al medio ambiente. La manzana roja, cuyo pH es de 6.5, tiene una coloración que se lleva a cabo desde el centro. Y por otro lado tenemos a la manzana verde, cuyo pH es de 5.5, que presenta un oscurecimiento no tan brusco en comparación con la manzana roja. Al cabo de 30 minutos se puede observar que el contorno de la manzana roja empieza a oscurecerse más cuando han transcurrido 20 minutos desde la última observación. Por otro lado tenemos a la manzana verde, donde el cambio de coloración se dispersa poco a poco, haciendo más notorio la reacción de pardeamiento enzimático. Por último, tenemos que a los 45 minutos el pardeamiento se ha logrado expandir un poco más allá del contorno del centro de la manzana roja. De la misma forma que la manzana verde, que también podemos notar cómo el oscurecimiento se ha expandido poco a poco desde el contorno hasta llegar casi hasta el borde de la manzana. Veamos ahora qué es lo que ocurre a nivel molecular. En las células de la manzana tenemos a los fenoles, que son un grupo de compuestos orgánicos cuyo anillo aromático está unido a un grupo alcohol. También tenemos a la enzima responsable del pardeamiento enzimático, que es la polifenoloxidasa. Cuando cortamos la manzana, también hemos cortado sus células, permitiendo que éstas se expongan directamente a moléculas de oxígeno. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se está llevando a cabo la reacción de pardeamiento enzimático? Anteriormente hemos mencionado que dentro de las células de la manzana se encuentran los fenoles y la polifenoloxidasa. Cuando cortamos la manzana, las moléculas de oxígeno entran en contacto con la enzima, permitiendo así la conversión de los fenoles en moléculas de color café llamadas melaninas. Esto ocurre debido a que el oxígeno es electronegativo y esto permite robarse una cantidad considerable de electrones de los fenoles, logrando así la conversión a las moléculas de melanina. Por lo tanto, la reacción que se lleva a cabo en el pardeamiento enzimático es una reacción de tipo redox. Observemos ahora el cambio de las manzanas que fueron sumergidas a los zumos, comenzando por el zumo de naranja. Podemos observar que en la manzana roja la parte que fue expuesta al ambiente presenta un cambio de color, mientras que en la parte que estuvo sumergida en el zumo de naranja no presenta un oscurecimiento severo. El mismo efecto ocurre con la manzana verde, que tiene un cambio de color en la parte que fue expuesta al ambiente en comparación con la otra parte que fue expuesta al zumo. Veamos en el zumo de limón cómo el contorno de la manzana roja no presenta un cambio de coloración brusco en comparación con las muestras expuestas al ambiente y aquellas expuestas al zumo de naranja. Lo mismo ocurre con la manzana verde, donde en ambos lados no hay un oscurecimiento brusco, ya que el zumo de limón presenta un nivel más ácido que el zumo de naranja. La polifenoloxidasa tiene un pH óptimo de 6 a 7. Para poder contrarrestar su actividad enzimática, se necesita de disminuir su pH. Por ello, en esta experimentación hemos utilizado zumo de limón, cuyo pH es de 2 a 4, mientras que en el zumo de naranja tiene un pH de 3 a 4, lo que explica por qué la polifenoloxidasa se inactiva más rápido en zumo de limón que en zumo de naranja. Como conclusión final de esta experimentación tenemos que para inactivar la enzima es necesario de disminuir su pH a un rango de 2 a 4, ya que la polifenoloxidasa, al igual que la mayoría de las enzimas, necesita de un pH óptimo de 6 a 7. Y bueno, con esto concluimos nuestro experimento. Muchas gracias por acompañarnos.